volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, también les damos una cordial bienvenida. Donde quiera que estén, sabemos que hay miles de almas que en distintas partes están viendo este mensaje y anhelamos que la bendición del Señor les acompañe también y que su Espíritu Santo sea derramado en este día de Pentecostés como fue derramado hace casi 2000 años atrás en un día de Pentecostés sobre los que estaban unánimes juntos orando. El tema de esta hora es la gran liberación, amparados bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como adventistas del séptimo día sabemos que ese tiempo de angustia está dividido en dos etapas. La primera etapa se llama el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, o también se conoce como el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda etapa de la gran tribulación se conoce como el gran tiempo de angustia. En el libro Eventos de los Últimos Días, la primera fase de ese tiempo de angustia es el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, en la página 147. Dice así: habrá un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de gracia. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Página 148. Muy pronto, nuestra nación, los Estados Unidos, intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como día sagrado. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Y los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo. Las autoridades en los Estados Unidos y también en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes en los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia y la libertad religiosa. Todos los que no se sometan a los decretos de los tribunales
y no obedezcan las leyes nacionales que ordenarán exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, el domingo, por encima del santo día de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Y la iglesia apelará al brazo del poder civil, al brazo poderoso de la autoridad gubernamental. Y en esta obra, los romanistas y los protestantes irán juntos. Qué tremendo. Los que les toque vivir durante los últimos días de la historia de esta tierra, sigue diciendo, sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales, los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Los jueces de las cortes dirán, tenemos una ley establecida en esta nación y por esa ley nos regimos. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Los que respeten esa ley humana serán favorecidos, pero no habrá ningún favor a aquellos que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en el pasado sigue tratando de borrar de la faz de la tierra a aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que traen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de ser desleales a las leyes y al gobierno. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios de acuerdo con lo que su conciencia le dicta, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán impugnados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Todo tipo de persecución se desatará contra los que guardan los mandamientos de Dios. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre, el diablo. Y hermanos, llegará el momento cuando las leyes nos hagan violadores, nos hagan transgresores. Por servir a Dios estaremos en conflicto con las leyes de la nación. Siempre los adventistas hemos sido enseñados a respetar las leyes. Pero ¿se imaginan cuando
respetar la ley de Dios nos va a llevar a transgredir la ley de los hombres? Dice aquí, se acerca el tiempo en que no podremos comprar ni vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres a comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Y luego Elena de White escribió, y esto fue en 1882, hace poco estuvo a punto de ocurrir en California y pasarse la ley dominical. Fíjense qué interesante, ya en esa época, aquí en California, el estado de California quiso imponer una ley dominical. Por cierto, es notable que el estado de California declaró el matrimonio entre un hombre y otro hombre y entre una mujer y otra mujer legal en este estado. Pero en el referéndum los votantes echaron abajo esa decisión de la Corte Suprema en California de aceptar el matrimonio homosexual. Y ahora hay una controversia tremenda porque ahora quieren que una Corte Superior obligue al estado de California a reconocer los matrimonios del mismo sexo. California siempre ha sido un estado que ha ido a la vanguardia en muchas cosas y no sería raro que también aquí la ley dominical sea aprobada aún antes que en otros estados. Dice la mensajera del Señor, creímos que se iban a soltar los vientos, pero no fue así. Todavía esos vientos están siendo retenidos por los 4 ángeles, porque no estamos completamente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se ordenará a los ángeles que los suelten, para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Los vientos van a ser soltados cuando los hijos de Dios hayan sido sellados. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Algunos serán encarcelados, porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Fíjense, la ley dominical va a venir en distintas etapas. Primero va a haber un decreto haciendo del día domingo el día de descanso oficial. Es una ley federal para toda la nación. Para nosotros esa es la señal de que se comienza a contar el tiempo señalado en la profecía. Pero al principio esa etapa va a parecer livianita. Al principio va a ser suave. Y la gente va a pensar, bueno, si esto es todo, simplemente lo que dicen es que hay que respetar el domingo. Y como adventistas podemos dedicarnos a la obra misionera en domingo, no tenemos que trabajar. De todos modos, la mayoría de la gente ya no trabaja en domingo. Primero la ley dice, el domingo no se puede trabajar. Yo les contaba a los hermanos el martes que estuvieron aquí, que en la casa que estamos arreglando para vivir aquí en Los Ángeles, un vecino vino a quejarse y dijo, aquí hay una ley que dice que el domingo no se puede trabajar, y si ustedes no paran de trabajar, los voy a reportar a la policía para que vengan a obligarlos a que no trabajen en domingo. Bueno, yo no sé si sea cierto o no que en el condado de Los Ángeles hay una ley que prohíbe trabajar los domingos. No sé, no lo he chequeado. Eso es lo que dijo mi vecino. Pero de todos modos, para no enfurecer al vecino,
tuvimos que dejar de hacer ruido y de clavar y hacer otras cosas en la casa. Al principio, cuando venga la ley dominical, va a ser similar. No se puede trabajar en domingo, pero la mensajera del Señor nos dice que podemos dedicar ese día a predicar. Podemos dedicar ese día a visitar las almas y no necesitamos desafiar la ley. Pero luego viene una etapa más restrictiva. Y la segunda etapa ya será más severa, va a haber penas severas contra los que violen el domingo. Pero la segunda etapa de la ley dominical, escuchen, muchos serán echados en la cárcel porque se negarán a profanar, a pisotear el día de reposo del Señor. Así que primero es, guarden el domingo, luego es, hay que trabajar el sábado. Ahora eso se va a poner más difícil. Porque una cosa es que yo diga, bueno, el domingo no lo voy a dedicar a actividades seculares, puedo dedicarlo al Señor en el sentido de salir a hacer su obra. Pero ya cuando venga la ley que obligue a trabajar el sábado, y el que no trabaje en trabajo secular por paga va a ser obligado a hacer trabajo social el sábado. O sea, salir a limpiar las carreteras, las playas, los parqueos, por ley. Y entonces eso va a significar que los que queremos guardar el sábado vamos a decir que no. Y lo van a hacer adrede para ver quiénes son los que guardan el sábado. No es solamente decir vamos a hacerlo por beneficio, no. Para saber quiénes son los que guardan el sábado, los van a obligar a salir a hacer estos trabajos forzados. Y serán echados en la cárcel porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Así que hay una segunda etapa que es profanar el sábado. Primero es guardar el domingo, pero luego viene una etapa de profanar el sábado. Y luego dice, algunos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados, otros serán tratados inhumanamente como esclavos. ¿Saben cómo se trata un esclavo, verdad? Se lo obliga a trabajar. ¿Y qué va a pasar cuando te niegues? Yo no voy a transgredir el sábado. Cárcel, desterrados, campos de concentración quiere decir eso. Serán lanzados o llevados a campos de concentración. Y otros serán tratados inhumanamente. Ante la razón humana, todo esto, estoy leyendo siempre, todo lo que estoy diciendo lo estoy leyendo aquí de eventos de los últimos días. Y a esto se le llama el tiempo de angustia previo. El pequeño tiempo de angustia, imagínense. Todo esto, ante la razón humana, parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Pero hermanos, la promesa del Señor es esta: si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él, como un niñito confía en su padre. Hermanos, aún echados en la cárcel, hay una promesa preciosa para los que nos toque ir a la cárcel. Escuchen.
Conflicto de los siglos, página 688. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles, poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos, han escuchado sus oraciones, aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos anoche? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El pueblo de Dios tiene que esperar, tiene que aguardar, tiene que beber la copa y ser bautizado del bautismo, el bautismo de sufrimiento. La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Bienaventurado el que espere. Mientras procuran esperar, su confianza en el Señor obra. Son inducidos a ejercitar su fe, su esperanza y su paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor a sus escogidos. Aunque los enemigos los arrojen en la cárcel. Escuchen qué promesa tan hermosa, hermanos. Aunque los enemigos los arrojen en la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. No importa que los encierren, no se puede romper la comunión con Jesús. Sigue diciendo, aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, que está por encima de todos los poderes de la tierra, está a su lado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Cómo sigue? Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El Señor enviará a sus ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La cárcel se volverá para los hijos de Dios un palacio. Imagínense estar entre cuatro paredes, encerrados. Y sin embargo, para ellos es como estar en el palacio más suntuoso. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios les van a traer su alimento y les van a poner la mesa. Aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, es la promesa del Señor. Los ángeles del cielo van a venir a traerles el alimento a los que están en la cárcel. Dice aquí, la prisión se volverá un palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipo. Los ángeles vendrán a hacerles compañía y traerán la paz del cielo a sus corazones. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Comulgar con los ángeles. Ahora también tengo que decirles algo.
que no es muy halagüeño. Pero aún en eso hay esperanza. Eventos de los últimos días, página 154. Muchos serán encarcelados y muchos más, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Pero muchos más serán mártires por la causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. ¿Cuántos mártires va a haber? Muchos más que los que estén en la cárcel y muchos más que los que huyan de las ciudades y de las aldeas. O sea que va a ser más grande la cantidad de mártires que la cantidad de los que se salven. Algunos van a ser sellados en vida y otros van a ser sellados con su vida. Dice aquí, se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padre, hermanos, parientes y amigos, aún hasta la misma muerte. El Señor Jesús ya lo dejó escrito. San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Entonces os encarcelarán, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten, seréis entregados a tribulación y os matarán. San Mateo capítulo 10. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué va a pasar con la persecución? Página 155. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que guardan el sábado del Señor, va a resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Así que, hermanos, no en todas partes la persecución va a ser tan terrible. Va a haber lugares donde todavía va a haber oportunidad de predicar, mientras que en otros lugares se van a cerrar herméticamente las puertas. En esos lugares los hijos de Dios van a caer en la cárcel.
Pero cuando puedan irse a otros lugares a predicar donde todavía lo pueden hacer, la mensajera del Señor nos dice hay que hacerlo. No tenemos por qué poner en peligro nuestra vida si podemos ir a otro lugar a predicar. Por eso vamos a ser esparcidos. Miren esta cita. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Oh, wow. Entonces vamos a tener que dejar los Estados Unidos. Por la persecución el pueblo de Dios será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa donde quiera que les toque trabajar. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Y los que sean perseguidos harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe tener los puestos o quién será considerado el mayor. Siempre en el capítulo El pequeño tiempo de angustia de eventos de los últimos días. Bien, el tiempo transcurre y yo quiero ir a la liberación del pueblo de Dios. Sí. ¿Puede preguntar, hermano? Obviamente, hermanos, si estamos leyendo esta cita y se llama tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, es que todavía no se ha cerrado la gracia. Si ya no hubiera oportunidad de salvación, ¿a qué vamos a predicar? En el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis 13, dice así: el Señor me ha mostrado claramente, página 439 de la Biblia de Estudio, que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino eterno de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que se demuestren leales a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso establecido por la ley, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo recibirán la marca de la bestia. Así que no se va a cerrar la gracia hasta que no se promulgue la ley dominical, porque es la última prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Esta mañana hablamos de las pruebas que Dios permite para irnos preparando para esa gran prueba final. La tercera etapa de la ley dominical es cuando finalmente se da un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Esa es la etapa más severa.
La segunda etapa irá creciendo en intensidad. Y en algún momento durante la segunda etapa se va a acabar el tiempo de gracia. Cuando nosotros veamos que comienzan a caer las plagas, sabemos que el tiempo de gracia terminó. Ya no va a haber más predicación. Y el pueblo de Dios ya no va a poder salir a proclamar, salid de Babilonia, pueblo mío. Porque va a haber un decreto de muerte contra ellos. Y cualquiera que los vea los puede matar vivos o muertos. O sea, los puede entregar vivos o muertos a las autoridades. Sin embargo, se va a poner una fecha para ese decreto de muerte. Volviendo al diagrama que vimos anoche de Daniel 12, yo no sé si en la pizarra podemos poner el diagrama. Quisiera saber si Dani lo tiene por allí y lo podemos ver. ¿Ok? ¿Y no te lo dejo a ti? ¿No? Yo le di un diagrama donde íbamos a ver los 1260, los 1290 y los 1335 días en la pantalla, para que entendamos que esto tiene que ver con 3 decretos. Hay un decreto de una ley nacional, una ley dominical para los Estados Unidos. Luego hay un decreto de ley dominical universal. Y finalmente hay un decreto de muerte contra los que guardan el sábado. Hay 3 pronunciaciones y los periodos proféticos marcan el comienzo o el fin de esos eventos que son tan importantes en la profecía. El periodo más largo son 1335 días y va desde la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos hasta la liberación del pueblo de Dios. Ese es el periodo más largo. Luego hay un periodo de 1290 y otro de 1260. Entre 1260 y 1290 hay 30 días. La diferencia son 30 días. Y entre 1290 y 1335 hay 45 días más. Según Daniel 12, estos periodos llegan hasta la víspera misma de la gran consumación. Yo les propongo a ustedes que una vez que se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos, se comienza a contar, el reloj comienza a marcar. Y de ahí, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Posiblemente 45 días después de que se haya promulgado la ley dominical en los Estados Unidos, se promulgará la ley dominical a nivel universal. Y el periodo de persecución para el pueblo de Dios comienza, y si ustedes recuerdan lo que vimos anoche, dice el versículo 7, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Así que el tiempo de dispersión del pueblo de Dios será 1260 días. Los 1335 días nos llevan desde la ley dominical nacional en los Estados Unidos hasta la gran liberación. Pero la diferencia que queda, y si yo tuviera el diagrama lo verían bien clarito en la pizarra. Si ustedes quieren dibujar ese diagrama, no sé si tengan un lápiz, no tengo manera de hacerlo, no tengo una pizarra tampoco aquí, sino yo mismo lo dibujaría para que se pudiera ver. En realidad hice provisión y di la información para que me lo pudieran proyectar, pero desgraciadamente el encargado no está aquí en esta tarde. No sé si tomar tiempo en esto o ir a la gran liberación, porque el tiempo ha transcurrido. Si espero a la pizarra y me pongo a dibujar el diagrama, el tiempo va a correr. Pero sí les prometo que lo voy a imprimir y se los voy a dar a todos con los versículos bíblicos, los textos del Espíritu de Profecía, para que todos lo reciban y lo puedan guardar. El diagrama de estos 3 eventos se los voy a entregar, lo voy a mandar a imprimir y les vamos a dar copias a todos ustedes. Así que no se preocupen por eso por ahora. 1260, 1290 y 1335. Son 3 periodos mencionados, hermano. Correcto, eso lo vimos anoche. La primera señal es la ley dominical en los Estados Unidos y es la última oportunidad para abandonar las grandes ciudades. Todavía el tiempo de gracia está abierto. No vamos a vivir en las ciudades, pero vamos a predicar en las ciudades mientras que vamos a haber sacado nuestras familias fuera para protegerlas. Si nosotros dibujáramos el diagrama, pondríamos los 1335, al comienzo de eso sería ley dominical nacional y al final de eso sería la gran liberación. Imagínense un semicírculo que marca ese diagrama, 1335 días. Y entonces luego pondríamos 45 días más tarde la ley dominical universal y eso nos daría 1290 días. Si a 1335 le restan 45, les da 1290. Y si a eso le restan 30, le da 1260. Entre la imposición del decreto de muerte y la liberación del pueblo de Dios va a haber 30 días. Se da el decreto, pero la mensajera del Señor dice que no va a entrar en ejecución el decreto de inmediato. Voy ahora al capítulo, la liberación del pueblo de Dios. Dice así, en el conflicto de los siglos, en la página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte. Fíjense, el decreto de muerte se va a dar, pero hay un tiempo señalado. Déjenme leerles esto mismo. Allí mismo en el conflicto, unas páginas anteriores a estas, dice lo siguiente.
Finalmente, página 678, finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y que autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. O sea, se va a dar un decreto, cárcel y penas severas a los que guarden el sábado. Pero pasado cierto tiempo los van a poder matar. Ok, eso es página 678. Ahora les leo otra segunda cita. Página 689. Los ángeles, los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando y esperando la orden para librar a su pueblo. Hay una orden y hay un tiempo señalado, porque aún para eso hay tiempo señalado. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos pueden ser muertos, fíjense, hay un decreto que ha fijado la fecha cuando se les puede quitar la vida. Sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Así que hay un tiempo fijado en el decreto de muerte, pero no entra en ejecución de inmediato. Se da el decreto y dice, para tal fecha les pueden quitar la vida. En algunos lugares los enemigos se van a querer adelantar a la fecha del decreto para matarlos, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Dios coloca guaruras, ¿sí? Bodyguards, que van a proteger a cada uno de sus hijos. Fíjense, algunos son defendidos por ángeles en forma de policías. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros, soldados. Entonces está en el conflicto, la página 689. Y nadie puede cruzar el cordón que Dios ha puesto en torno a sus hijos. Ya después de que se cerró el tiempo de gracia, ningún hijo de Dios va a perder la vida. Antes del cierre del tiempo de gracia va a haber millones de mártires. Pero una vez que cada decisión ha sido hecha en favor o en contra de la verdad, ya no tiene chiste que alguien muera, porque ya nadie más se va a salvar. Así que Dios no va a permitir que ni un cabello de su cabeza caiga de aquellos que le son fieles. Y nadie les va a poder quitar la vida. Y la tercera cita, conflicto página 693. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida de la faz de la tierra. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Cuándo se va a dar el golpe? En una noche. ¿Qué noche? ¿Qué noche? La noche en la cual entra en ejecución el decreto de muerte. Cuando se da una ley y se pone una fecha para esa ley y se dice, por ejemplo, el 1 de octubre entra en vigencia la ley. ¿A qué hora del 1 de octubre entra en vigencia la nueva ley? A las 0 horas.
Al llegar el 1 de octubre, entra en vigencia la ley. Toda ley entra en vigencia a la hora señalada, a la medianoche. Por eso se complota, se conspira para dar el golpe inmediatamente que lo puedan dar. No lo vamos a dilatar. A la medianoche vamos a dar el golpe decisivo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques, montañas y cavernas de la tierra, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Nomás están esperando la medianoche para quitarles la vida. Aunque algunos se adelantan, no pueden, porque hay soldados que los protegen. Hay ángeles de Dios en forma de guerreros que no permiten que se les acerque. Pero llegada la hora, van a atacarlos. Dice aquí: entonces, en la hora de supremo apuro, en la hora cuando todo parece acabarse, cuando el pueblo de Dios está condenado a muerte, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Cuándo va a ser, hermanos? ¿Cuándo? A la medianoche, cuando entra en vigencia el decreto de muerte. Obviamente, eso debe coincidir con la liberación del pueblo de Dios, así que los 1335 días coinciden con la liberación del pueblo de Dios, cuando entra en vigencia el decreto de muerte. Escuchen lo que pasa. Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Vosotros tendréis cántico, como noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con júbilo, con fiesta, para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y fuego de granizo. Jehová hará oír su potente voz. La voz de Dios es una señal distintiva para el pueblo de Dios. Y escuchen bien, porque la liberación del pueblo de Dios viene por la voz de Dios. Nuestra lectura bíblica en esta noche fue Mateo capítulo 24. Y si ustedes recuerdan, el hermano leyó el versículo 29 y 30 que dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí hay algunos actos, algunos hechos sobrenaturales muy significativos. Primero, el sol se va a oscurecer. Y luego dice, no solo el sol se oscurecerá, sino que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Tenemos que entender nosotros que esto es ya en las plagas finales, porque si vamos a Apocalipsis, vamos a ver cuándo es que el sol se va a oscurecer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga, viene unas tinieblas, el sol se oscurece. Comienza por el trono de la bestia, es decir, por Roma. Y ahora voy a hacer una salvedad. El Vaticano acaba de firmar un concordato con el primer ministro de Israel. El Papa estuvo en Israel hace una semana atrás. Y se firmó un concordato para que el Vaticano pueda poner una sede en Israel. Sumamente interesante. Yo no soy profeta, así que no les puedo decir lo que va a venir. Pero lo que está pasando me da a entender que cuando venga el anticristo, que se va a hacer pasar por Cristo, va a aparecer primero en Israel. Y se va a sentar en el trono. Podría ser que el Vaticano quiera poner una sede en Israel, en Jerusalén, y que cuando vengan estas plagas finales, el Papa esté en Israel en su segunda sede y las tinieblas comiencen en Jerusalén, como fueron las tinieblas cuando Cristo murió en Jerusalén. La ciudad se convirtió en tiniebla. Sea donde fuere que está el trono de la bestia, ahí va a comenzar las tinieblas, ya sea en Roma o ya sea en Israel, en Jerusalén. Pero esas tinieblas luego dice que se van a extender sobre todo el reino de la bestia. Y el reino de la bestia está en todas partes del mundo. Miren cómo lo describe Elena de White. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Esa es la quinta plaga. Densas tinieblas caen sobre la tierra. Los hombres están a punto de caer sobre su presa. Recuerden, el decreto de muerte ha sido dado, la fecha está llegando a su término y acuerdan de dar el golpe decisivo a medianoche. Pero antes de esa medianoche, el sol se oscurece. Densas tinieblas caen sobre toda la tierra. Luego aparece un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios y se extiende de un lado a otro del cielo. Parece envolver a todos los grupos pequeños en oración. Un arco iris aparece en el cielo, está oscuro, pero se ilumina el cielo con un arco iris. Miren qué cosa tan extraña. Y ese arco iris también tira un arco como de protección en torno a los grupitos de los hijos de Dios que están orando, pidiendo protección de Dios contra los impíos. Escuchen, las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad.
los hijos de Dios que están en oración oyen una voz clara y melodiosa que dice: levanten sus cabezas, enderezaos, y al levantar la vista y mirar al cielo, contemplan el arco iris, el arco de la alianza. Las nubes negras y amenazantes que cubrían el firmamento se han abierto. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Escuchan salir de sus labios la oración: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo. Ya basta de sufrir. Llegó el momento de libertarlos. Se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santo, inocentes, inmaculado. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán con los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Y ahora escuchen bien: esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿A qué hora? En la hora exacta señalada por el decreto de muerte, se oye la voz de Dios. Lo acabamos de leer en Isaías 29. Dice, 30:29. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Qué contemplan? ¿Cuántas son las señales de la liberación? ¿Ah? La primera señal de liberación es el arco iris. La primera. ¿Cuántas son las señales de la liberación? No, no son 3. Son 7. 7 señales. ¿Quieren saber? Vengan mañana, pues. Escuchen. Aquí está otra señal. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Primero un arco iris en el cielo. Luego sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez indescriptible. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Ya van 2. El arco iris y el sol a medianoche. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Número 3. Se paran los ríos. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, ¿qué dice la voz de Dios? Hecho es. Se acabó. Ahora esto es muy interesante. Apocalipsis 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Esa es otra señal. Relámpagos, truenos y voces. Y un gran terremoto.
tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esa es otra señal, el terremoto más formidable en toda la historia de la humanidad. Por supuesto, otra de las señales es la voz de Dios. Elena de White lo describe de esta manera: en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento entero parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el vino del cáliz de su ira. Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Roma se parte en tres porque el epicentro del terremoto es la ciudad de Roma. Y las ciudades de las naciones cayeron. Es tan grande el terremoto que se desploman todas las ciudades de las naciones. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Elena de White dice: desaparecen cordilleras. La Biblia dice: los montes no se encontraron más, desaparecieron los montes. Las islas son tragadas por las olas, dice Elena de White. Y la Biblia dice: toda isla huyó, se movió de su lugar. ¿Se imaginan lo que es esto cuando un terremoto, las islas son movidas de un lugar a otro? ¡Wow! Terrible, claro. Todo terremoto va acompañado con ondas que afectan el mar. Y las olas enfurecidas se meten en los continentes y son barridas todas las ciudades que están en las zonas costeras. Todos los puertos marítimos, dice aquí, que se convirtieron en como en Sodoma, son barridos por las olas enfurecidas. Gigantescas olas se avalanchan sobre la tierra. Actualmente la ciudad capital en el mundo del sodomismo, sea el homosexualismo, es San Francisco. Ningún hijo de Dios va a estar viviendo ahí cuando venga esto, porque van a haber obedecido la orden del Señor de salir de las ciudades. Tampoco Los Ángeles se va a escapar. ¿Ustedes creen, hermanos, que con la corrupción que hay aquí, y los científicos hablando hace años que viene el terremoto grande en California? Esta semana pasada tembló, ¿verdad? La anterior también. Pero dicen que viene uno grande. Y hay una falla que se conoce como la falla de San Andrés, que va todo a lo largo, y la ciudad de Los Ángeles está de este lado de la falla de San Andrés. Y dicen que cuando eso se parta, todo lo que es plataforma continental de Los Ángeles, la falla de San Andrés lo parte, y todo lo que quede del lado del mar, dicen los científicos, que se va a hundir. Ningún hijo de Dios va a estar viviendo en la ciudad de Los Ángeles cuando esto suceda. Elena de White tuvo una visión muy cortita. Algunas de sus visiones duraron hasta 2 horas y media, y la más larga duró 4 horas.
pero la visión que les voy a leer fue la más cortita de todas. No duró sino 30 segundos, fue como un flash que Dios le dio. Dice así, página 41 de Primeros Escritos. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Mateo 24, 29. Después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor me dio una visión de la conmoción de las potencias del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando Él dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo, escuchen esto ahora, se conmoverán a la voz de Dios. ¿Qué es lo que va a sacudir el sol, la luna y las estrellas? La voz de Dios. Fíjense cómo sigue. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, pero serán conmovidas por la voz de Dios y se moverán de su lugar. ¿Ustedes saben lo que estamos hablando? El cataclismo más gigantesco que jamás haya ocurrido en el universo. Cuando suene la voz de Dios como el estruendo de un gran trueno, esa voz va a hacer que el sol se mueva y se corra, que la luna se desquicie, se salga de su lugar y que las estrellas caigan de los cielos. No se van a aniquilar, pero se van a mover de su lugar. No solo Cristo lo dijo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Muchos profetas hablaron de esto. Hay muchos pasajes, tanto en los Salmos como en Isaías y en otros profetas que hablan de esto mismo. El tiempo ha transcurrido, yo no les puedo leer de esto, pero les voy a leer un versículo más en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos. Todavía falta para eso, hermana. O sea, estamos hablando ahora de la liberación del pueblo de Dios. Después de eso, hay varios días antes de la venida de Cristo, y es cuando va a aparecer la ley de Dios en el cielo, cuando Dios va a hacer el pacto con su pueblo. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, dice el versículo 26, la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Dios ha prometido que la voz de Dios, que una vez sacudió la tierra, ahora va a sacudir no solo la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Eso va a ser no en la venida de Cristo, sino en la liberación del pueblo de Dios. Escuchen cómo lo pone Elena de White. Y ahora ella describe la visión de 30 segundos. Dice así: sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas contra otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto por donde bajó la voz de Dios. Cuando el
las tinieblas se apartan, las nubes se abren, en medio de la constelación de Orión se vio como un espacio abierto por donde bajó la voz de Dios. Por ese espacio, dice ella, es también por donde va a descender la santa ciudad. Por ahí mismo va a bajar Jesús cuando venga a buscar a su pueblo. Elena de White escribió esto el 16 de diciembre de 1848. Qué interesante que 102 años más tarde, en 1950, los científicos por primera vez, colocando un potente telescopio en la constelación de Orión, descubrieron lo que hoy se conoce como el agujero negro, the black hole. ¿Sabían ustedes que en medio de la constelación de Orión hay un agujero negro? Es como un túnel en el espacio. Los telescopios más potentes que le han puesto no pueden ver a dónde va ese túnel. Incluso se ha reportado de un telescopio que está enfocado hacia esa zona del cielo en Puerto Rico, allá en Arecibo. Y es un telescopio con sonar para escuchar y captar sonidos del cielo. Hay un pastor allá en Puerto Rico que grabó una serie que se titula Las Voces de Orión. Nosotros la tenemos. Y usted puede escuchar allí a este pastor contando del descubrimiento que se hizo en el telescopio con sonar, o sea, un telescopio de sonido que capta los sonidos del cielo. Cómo se escuchó de la constelación de Orión unas voces sublimes como coro, como música angelical, y no se explican lo que fue eso, y él explica allí eso, y hasta tienen grabados la música que se escuchó bajando por ese túnel que viene de la constelación de Orión. Elena de White, 100 años antes que descubrieran el agujero del hueco negro, lo vio en visión, 100 años antes. Aquí en la página 41 de Primeros Escritos. Ella dijo que por ahí va a bajar la voz de Dios. Y entonces ella dice, es la voz de Dios la que sacudirá los cielos y la tierra. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra primero. Los acontecimientos ocurren en orden. Primero guerras, luego rumores de guerras, luego espada, hambre, pestilencia. Ocurren primero. Y luego la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante la voz de Dios cuando diga hecho es? Mis hermanos, esto es algo tremendo, miren. Y ya estamos para terminar, el tiempo se nos acabó. ¿Cómo me gustaría poder dedicarle más tiempo a esto? Dice así en la página 285 de Primeros Escritos. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. ¿Qué hora, hermanos? La medianoche. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, pronto a destruirlos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia a medianoche, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Así que otra de las señales de las 7 es que la luna se detiene. Para que se pueda observar esto, es que van a pasar algunas horas en esto. Pues si no, no veríamos la luna detenida. Pero imagínense que salga la luna y esté allá y pase 1, 2, 3, 4 horas y la luna no se mueva. Interesante.
Dice, los santos contemplan con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Dejaron de correr los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrenchocaban unas contra otras. Pero había un claro de persistente esplendor en medio de la constelación de Orión, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un terremoto tremendo, se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con aquellos que observaron su ley. ¿Notaron ustedes, hermanos? La misma voz de Dios produce el terremoto. Y el terremoto abre las tumbas. Ahora se los leo en el conflicto porque hay otro detalle, escuchen. Toda la tierra es sacudida por la voz de Dios. Se desploman las ciudades más soberbias de la tierra. Son arrasadas por las olas los puertos costeros. Los edificios gigantescos y suntuosos que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen con estrépito en ruinas delante de su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Se abren los sepulcros y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12 y versículo 2. Daniel 12, 2. 695 del conflicto. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Dios resucita a su pueblo que guardó su santa ley para hacer el pacto final. Y ahí es donde, hermana, aparece la ley de Dios en el cielo. Ya no tengo tiempo de leerles eso, pero es algo solemne. Solamente llego hasta este punto en esta hora. La liberación del pueblo de Dios viene a medianoche, cuando se escucha la voz de Dios que pone fin al cautiverio de su pueblo. Conflicto de los siglos. En la página 711 dice: la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el vino del ardor de su ira. Los juicios de Dios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios son porque la gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad y ha llegado su hora. Está madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para aquellos que perdieron todo en la gran lucha de la vida. Hermanos, la voz de Dios va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Es la voz de Dios la que trae la libertad. De todas las cosas que hemos visto, no hay algo más glorioso que la hora cuando se escuche la voz de Dios. Para los hijos de Dios, esa va a ser su liberación. Para los impíos va a ser el sacudimiento de la tierra, se van a desplomar las naciones, las ciudades se van a hundir, las olas furiosas van a barrer todas las costas. Pero los hijos de Dios escucharán la voz de Dios que dice: hecho es,
y saben, se acabó para siempre nuestro sufrimiento. No más. Los impíos son destruidos por la voz de Dios. Caen delante de los santos. Los pensaban matar, pero ahora ellos son destruidos. Y Dios liberta a su pueblo que estaba apresado por su fe. Salen de las cárceles, salen de las tumbas para oír el pacto que Dios va a hacer con sus hijos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero ser parte de ese pueblo que escuchará la voz de Dios. Hermanos, la voz de Dios también va a promulgar su ley. Y así como una vez sacudió la tierra cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí y promulgó su ley, esta vez todo el universo va a escuchar la voz tronante de Dios promulgando su santa ley. Ahí ya no va a haber más dudas de cuál es el día de reposo. Cuando se escuche la voz de Dios anunciando su santa ley, su pacto. Y esa misma voz va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo. Lo que estamos hablando sucede unos días antes de la venida del Señor. La profecía de Daniel 12 dice: habrá tiempo de angustia como nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Qué glorioso será ese despertar. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando su santo sábado, salen glorificados de su tumba. Esta no es la gran resurrección de la venida de Cristo. Esa sucede unos días más tarde. Esta es en el tiempo de angustia. En la culminación del tiempo de angustia viene la gran liberación. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo que será libertado. En esta hora vamos a proceder al bautismo de las almas que han decidido sellar su pacto con el Señor Jesús. Quisiera invitar a todos los hermanos que van a ser bautizados en esta hora, que puedan pasar aquí adelante para tomar su voto de lealtad al Señor y dar su testimonio público de su fe en Cristo. Voy a pedir a todos los hermanos que han de recibir el bautismo esta tarde que se acerquen aquí, que por favor bajen aquí un momentito para tomar el voto bautismal.